Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a compartir este taller sanando los enojos. Yo te hablo a vos, porque sos vos quien debe hacer el trabajo, así como yo lo hago por mí. Es personal. Podemos tener experiencias más o menos parecidas, en circunstancias diferentes, pero siempre es un trabajo personal. Por eso, bienvenido a este taller sanando los enojos. Hablamos de esto, de los enojos como una emoción que iremos profundizando a lo largo de los videos, que todos tenemos, porque está dentro de nuestra condición humana. Pero preguntarte en honestidad, ¿por qué querés hacer este taller? ¿Por qué te interesó esta temática? ¿Qué te llama la atención? Para que te lo preguntes, y si podés, me lo respondés. Pero primero y fundamental, que te preguntes antes de comenzar por qué me estoy tomando este tiempo, un mes de reflexión, para buscar sanar o sanarme de mis enojos. El enojo, que es una consecuencia, digamos, de la emoción de la ira que está en nuestra condición, así como la tristeza, como la angustia, como la alegría, como las diferentes emociones, tiene este componente muy particular. Es una de las emociones que más recovecos realiza hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y vamos a ir trabajándolo como esto se ubica en el cuerpo y aparecen diferentes dolencias y situaciones de síntomas que tienen como raíz esta cuestión del enojo. Si podés pensar y ubicar cuál fue, que recuerdes o que tengas presente, el mayor enojo. Doy por sabido que todos nos enojamos, ¿no? Pero te pregunto, ¿cuál fue tu mayor enojo? Si lo puedes ubicar, qué momento, qué circunstancia, con qué personas involucradas. Ese enojo que transformó de algún modo, trastocó o puso en jaque tu vida. ¿Cuál fue tu mayor enojo? También preguntarme y preguntarte qué cosas te enojan. ¿Qué cosas te enojan? O podríamos decir que parece que me enojan, ¿no? Si es que es propiamente el enojo, eso lo iremos viendo también a lo largo del taller. ¿Qué cosas me sacan? ¿Qué cosas me hacen perder el eje y el hilo conductor de mi vida, ¿no? Y busco desde el enojo una acción reactiva, es una reacción impetuosa frente a ese suceso, y lo quiero matar, lo quiero ignorar, lo quiero hacer desaparecer, lo quiero. ¿Se entiende? Es como esa ira va encontrando diferentes caminos de expresión. Como para comenzar, serían esas preguntas, ¿no? Esas dos preguntas. ¿Cuál fue el enojo, si tenés presente, más grande de tu vida? ¿Y qué cosas te enojan frecuentemente? ¿Por qué estas preguntas? Porque es el material
básico sobre el que tenés que trabajar para poder sanar. Si hay alguien que quisiera hacer este taller y me responde yo no me enojo, bueno, entonces este taller no es para vos. Este taller es para los que nos enojamos. Este taller es para los que sentimos en el cuerpo el enojo que se ha ramificado, digamos, ¿no? Por eso hablamos de sanando nuestros enojos. No es para asustarnos nuestra condición humana, es para asumirla, es para abrazarla y encauzarla hacia todo lo bueno, lo bello, lo verdadero que podemos hacer. Espero tus respuestas y agradezco la posibilidad de compartir este tiempo en camino sanando los enojos. Compartimos este módulo 1, este taller de sanación de los enojos. El enojo o la bronca tienen como origen una emoción. Para esto es preciso que recordemos que somos seres emocionales, que las emociones forman parte de nuestra vida y se manifiestan en nuestro modo de ser. No es para sentirnos extraños ni para ser indiferentes a las emociones, es para redescubrirlas y transformarlas. En este caso, el enojo o la bronca, en cuanto a una acción concreta, tiene como origen esta emoción de la ira. La emoción de la ira tiene como objetivo, si se pudiera decir así, un mecanismo propio de defensa. En sí no es ni buena ni mala. Depende cómo nosotros luego la actualicemos y la ejercitamos en nuestro diario vivir. Es un modo de protección a la vulnerabilidad, a la debilidad humana. Es un mecanismo de defensa. Inconsciente, irracional, instintivo. Entonces puedo decir, me irrito en cuanto una situación me resulta amenazante, ya que no me permitiría conseguir lo que estoy buscando, me podría resultar la pérdida del trabajo, podría esa situación terminar una relación afectiva, es decir, algo que vulnera un interés personal, que lo pone en jaque. Ese sería el movimiento de la ira, un mecanismo de defensa frente a aquello ante lo cual me siento atacado. Puede ser por mí mismo, en cuanto que no estoy haciendo lo que quiero y entonces me enojo conmigo mismo, o puede ser de otras personas, porque han obrado de un modo que no esperaba, que me es adverso a mis intereses, que pone en movimiento mi estabilidad emocional. De la ira como emoción se desprende luego un comportamiento. La emoción se manifiesta en un comportamiento. Es decir, como si, poniendo en otro ámbito corporal, soy alérgico, seguramente el polvillo o un fuerte perfume me va a afectar. Porque tengo esta disponibilidad de la alergia. O tengo un problema de huesos y entonces arrodillarme o hacer tal movimiento del pie me va a producir dolor. La emoción tiene que ver
y se manifiesta en cuanto lo que acontece a nivel corporal y cómo lo manifiesto, ¿no? Entonces, la ira se va a manifestar en el sentimiento que llamamos enojo o bronca, y esto puede ser un momento, un sacudón, o puede ser un proceso, ¿no?, a lo que me produzca inestabilidad por un tiempito, o puede ser algo que me lleve y que luego se asociará a otras emociones, como por ejemplo un odio destructivo, una compaginación de hechos y actitudes tratando de aniquilar esto que primariamente descubro como una amenaza. Entonces intentaré callar, intentaré ignorar, intentaré matar, intentaré apagar esa amenaza. Pero no tiene que ver, como tantas cosas de la vida, con lo que sucede afuera, sino con el movimiento interno, por lo que esto ejerce en todo mi cuerpo. Ante una situación de ira que se va a manifestar en el enojo, ciertamente tenemos una mayor pulsación cardíaca, elevación de la temperatura. Eso, expresión de que nos hierve la sangre, es ciertamente verdad. O sea, hay una mayor temperatura corporal, y es literal, como decimos en el barrio, me calenté, ¿sí? Hay una mayor temperatura. Y todo esto asociado a otras situaciones corporales, la tensión de músculos que se involucran frente a esa amenaza, que se manifiesta de modo inconsciente, pero que la hago consciente en la actitud frente a la cual yo me posiciono o intento preservar lo que soy, lo que tengo, lo que quiero, decirlo, mis intereses frente a esa amenaza. Lo que debemos saber es que esta emoción, la ira manifestada en el enojo, siempre va a tener consecuencias físicas. ¿Es posible no tener ira? Ciertamente que no. ¿Es posible no enojarme? Ciertamente que no. Aquello que me molesta y mucho, si lo ignoro, me va a seguir molestando y más. Podemos decir, la vida nos plantea problemas para resolver. Problema que no resuelvo será un problema más grande. Y seguirá apareciendo hasta que pueda asumir esa situación y encauzarla. Por eso en este primer módulo, lo primero a plantearnos es descubrir esa ira que se manifiesta o que se ha manifestado en la historia de mi vida, en esos enojos que he tenido, que puede haber sido de un rato, un día, una semana, un año, muchos años, y empezar a descubrir qué consecuencias físicas me ha traído para poder trabajarla en los diferentes módulos. A trabajar los enojos para poder sanarlos en camino. Compartimos este módulo número 2 en este taller que estamos realizando, sanando nuestros enojos. En el módulo 1 le planteaba el origen de los enojos, que es la emoción de la ira. Y hoy vamos a seguir trabajando con esta emoción para luego pasar propiamente a los enojos.
La ira, como todas las otras emociones que tenemos a lo largo de la vida, es imposible no tenerla. La ira actúa como un método de defensa frente a aquello que percibo como una amenaza. Así como el miedo puede llevarme a paralizarme o a ir a enfrentar aquello que me asusta, la ira moviliza internamente como una especie de resorte, una acción frente a aquello que resulta amenazante. ¿Sí? Es como una reacción instintiva frente a un objetivo, una persona, una relación, un bien que creo y siento que está siendo amenazado. Puede tratarse de mi persona o de personas queridas, o de un objeto o una circunstancia, una situación. La ira es esto, es decir, la reacción frente a algo amenazante, es decir, una actitud corporal y personal frente a algo que me es advertido. Como decía también en el primer módulo, esto conlleva esta emoción que siente mi cuerpo a ciertas manifestaciones físicas. Esa ira, que va a traducirse luego en el enojo o en la bronca, despierta en mí una actitud. Y ahí tendríamos la ira como raíz y el enojo como el producto. El enojo como un sentimiento, como frente a esa amenaza, ahora voy a hacer esto, esto, esto y esto. Todo ese proceso es lo que llamamos enojo. La ira simplemente lo que hace es encender la mecha, a modo de reacción y un mecanismo de defensa frente a aquello que entiendo o siento me está amenazando, sea una injusticia, sea una mala acción, sea un mal gesto, sea una mala actitud. Amenaza mi bienestar, amenaza a mi persona, amenaza a mi trabajo, amenaza a mi familia. No es algo que se pueda pensar, se siente. Es como un estornudo en una persona alérgica. No está pensando, ahora voy a estornudar. No, es innato, ¿no? Frente a esa situación, estornuda. Nosotros como seres emocionales, ante a percibirnos o darnos cuenta de una situación o una persona o una circunstancia que nos resulta amenazante, se despierta en nosotros la ira. La ira como emoción. Cuando a esa emoción busco cómo llevar a cabo mi plan de destrucción de ese impedimento, ese obstáculo, esa piedra, esa amenaza, eso es lo que llamamos enojo. El enojo tiene la implicancia de poner medios para alcanzar ese objetivo de, ¿me la hiciste? Ahora vas a ver. ¿Sí? Es decir, toda la cuestión actitudinal, todo lo que desde el cuerpo voy generando para alcanzar ese objetivo. A veces desde lo externo, ¿no? Buscando frenar, buscando mitigar y en el sentido más pleno hacer desaparecer esa amenaza. Que se calle, que se vaya o que se muera, pero que desaparezca esa amenaza.
ahí es donde tenemos que empezar a trabajar toda esta sanación, porque habrá que ver qué queremos hacer con eso que nos ha afectado y de qué modo nosotros vamos a accionar, ¿no? Frente a la reacción de la ira, qué acción voy a tomar. La ira, como decía, a nivel corporal, que nos da esa calentura, en sí no es ni buena ni mala, es una emoción. Y depende cómo nosotros la capitalicemos para que eso sea nuestro beneficio. Despierta una energía especial en nosotros, que está como reservorio, que está guardada, pero frente a esa situación de amenaza uno se pone en guardia. Y entonces esa situación relajada, tranqui, se vuelve una cuestión de defensa. Está en nosotros ver si esa situación de defensa salgo a las piñas o a buscar, digamos, destruir eso que me está amenazando, o esa fuerza que hoy tengo y que ayer no tenía, la encamino a hacer cosas que me gustan, que me hacen bien, que son fecundas. Eso llamaría una acción concreta. Por ejemplo, la vecina me dijo tal cosa que me hizo hervir la sangre. Bueno, con la sangre hervida, no vayas a buscar decir o hablar y desprestigiar a tu vecina. Con la sangre hervida y toda esa pasión, ponerla en hacer algo productivo. Porque la sangre hervida ya la tenés. ¿Se entiende? Hacer unas plantas, preparar un rico postre, o limpiar la casa con toda esa vehemencia que hoy tenés, producto de la ira, y que ayer no estaba. Lo segundo es que nos produce, la ira nos trae información de personas, circunstancias y momentos. Vemos claro aquello que en lo cotidiano no estábamos viendo tan fácilmente. Es decir, este es un atorrante. Perfecto, ¿lo viste? No es para que lo salgas a matar al atorrante, sino para que en adelante me maneje en tanto y en cuanto necesite, sea funcional a mis intereses, pero sabiendo a quién tengo enfrente. La ira, como todas las emociones, nos traen información. Está en nosotros procesarlo y ponerlo en ejecución de no lo reactivo, sino de eso que me pasa, pensarlo y decir, ¿sabes? Con esto voy a hacer tal cosa, pero en una situación de tranquilidad, relajación, buscando fundamentalmente entenderme y también entender la otra circunstancia. Es difícil, pero es posible. Dale, que la ira no te lleve a enojarte. En camino. Compartimos este módulo número 3 en este taller que estamos compartiendo de sanando nuestros enojos. Hemos venido hablando de la ira como emoción que da origen a los enojos. Y es importante recordar quiénes somos. Somos seres sensibles, con capacidad de razonar, con capacidad de aquello que sentimos, decidir libre y voluntariamente qué hacer. No somos esclavos de nuestras emociones, sino que a partir de nuestras emociones decidir formalmente cómo accionar. No se trata de una reacción, sino de una acción deliberada. Entonces,
lo primero que debemos saber y reconocer es que la emoción de la ira forma parte de nuestro ser, de nuestra naturaleza. Somos más o menos irascibles. Esto que decíamos, frente a aquello que sentimos como amenaza, nuestro cuerpo reacciona, se pone en alerta, se enciende la mecha. Y esto no tiene que hacernos sentir culpa, no tiene que ser negado, debe ser asumido, como debemos asumir nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras tristezas. Debemos abrazar nuestras emociones y asumirlas, porque como bien dice un adagio o una formulación en la historia de la Iglesia, no se asume lo que no se redime. Perdón, lo que no se asume no se redime, así era. Lo que no se asume no se redime. Es decir, negando las emociones no vamos a lograr nada bueno. Entonces, asumirla, reconocerla y encauzarla para aquello que nos haga bien. Lo segundo es que en esto de ser sensibles también somos seres tripartitos, es decir, con un cuerpo, con una mente y emociones. 3 esferas que en un estado pleno, un estado de armonía, un estado de salud, están íntimamente relacionados. Por ejemplo, me pica un moquito en el brazo izquierdo. Tengo neuronas sensitivas que me avisan porque me duele. Tengo neurotransmisoras que le avisan a las neuronas motoras que se movilicen en defensa de esa picadura. Y tengo las neuronas motoras que van a movilizar el brazo derecho para que mate al mosquito o elimine la amenaza. Esto es en menos de un segundo. Siento la picación, pero hay 3 esferas de nuestro ser que trabajan coordinadamente para alcanzar ese fin. De este modo, en todas nuestras acciones, si estamos en armonía, si estamos con salud corporal, mental y emocional, deben trabajar coordinadamente. No sucede así en muchos aspectos. Entonces debemos pensar que nuestro estado de salud no es tan pleno. Quizás físicamente estemos robustos, pero mental o emocionalmente hay un desfasaje y hay cosas para ajustar y coordinar. En cuanto a cómo procedo frente a aquello que la mecha de la ira enciende. Un ejemplo, el que quieran imaginar, de una situación que despierta mi ira. Es un reflejo instintivo, ¿no? Es esa postura de alerta y de defensa frente a aquello que me amenaza. Y bueno, sucedió tal cosa y por el momento lo evalúo como algo terrible y digo, bueno, yo a este lo mato. Aparte de la reacción, ¿no?, de ese bullicir de la sangre, de la presión arterial y todo ese con postura física de tensión, ya hay un pensamiento: yo a este lo mato. Podríamos decir que empiezo a abrir ahí la puerta, o estaríamos propiamente frente al sentimiento del enojo. El enojo es hijo de la ira, no es la ira. Es una ira que está en un proceso de crecimiento. Frente a esta expresión, yo a este lo mato, al segundo puedo pensar, ¿pero por qué lo voy a matar? Pero si lo mato voy a la cárcel, si a tal cosa, y lo pienso, lo medito, y digo, bueno, no le hablo más, o bueno, no le presto más mis cosas, tomo una medida, realizo una acción.
y entonces allí el enojo se apacigua. Bajo la tensión arterial, la tensión corporal, la tensión emocional, y me sitúo como protagonista de la acción y decido qué hacer. Diferente a que a ese pensamiento, yo a este lo mato, me ponga a ver de qué modo puedo lograr ese objetivo. Ahí podremos decir, soy esclavo de ese sentimiento, de ese enojo, y estaré todo el día realizando diferentes actividades, charlando con diferentes personas, pero con ese objetivo fijo. Cuando pueda, lo mato. Quizás no lo pueda matar físicamente, pero bueno, en lo que pueda voy a hablar mal de esta persona, la voy a seguir desacreditando, compartiendo lo mal que me hizo, etc. Toda esta acción, todo este tiempo, toda esta energía difícilmente le afecte a aquel con el que estoy enojado. Lo que sí es seguro es que emocionalmente ya repercutió en mi salud, porque eso que se dio en la esfera de las emociones está repercutiendo en mi cuerpo y está involucrada mi mente. Podríamos decir, hay un grado de obsesión para lograr ese objetivo. Ciertamente me está haciendo daño. Frente al sentimiento de la ira, frente a la emoción de la ira, no es necesario pedir disculpas. Es estar atento a lo que nos pasa y encauzarlo. La ira, como todas las emociones, como las demás partes humanas de nuestra vida y de lo que reaccionamos frente a los estímulos, los debemos tener encauzados. Por ejemplo, frente a la cuestión del calor o una alta temperatura, todos transpiramos en mayor o menor medida. No por eso pedimos disculpas. Nos cuidamos, buscamos el mejor desodorante, ya sea bolilla, en aerosol, nos damos el baño adecuado, intentamos no hacer movimientos bruscos, es decir, vamos encauzando esa reacción física de la sudoración o transpiración. Esto no nos paraliza ni la negamos. Lo mismo debemos hacer con la ira y las demás emociones. No negarlas, sino encauzarlas. Para que esto tenga su proceso normal y no repercuta en nuestro cuerpo. El enojo, cuando se da como sentimiento y comenzamos a trabajarlo, se ubica fundamentalmente en primer momento, digamos, en el estómago. Esto es lo que produce la acidez, la gastritis, la gastroenteritis, la úlcera, y puede ser un producto de lo que nos lleve a poner en jaque muy severo a nuestra salud. Una mecha que podríamos haber apagado mucho antes, pero que le seguimos metiendo fuego. Dale, no te enojes, en camino. Compartimos este módulo número 4, sanando nuestros enojos. Hemos visto en los 3 primeros el origen o la emoción que origina lo que llamamos enojos, que es la ira. Propiamente vamos a centrarnos ahora en esto del enojo en cuanto a una serie de acciones, de gestos y actitudes que desde nuestro cuerpo realizamos frente a aquello que se ha despertado en nosotros a través de la ira. El enojo que puede ser hacia otra persona, por algo que dijo, por algo que hizo, por algo que intenta hacer. El enojo puede ser ante una circunstancia,
o puede ser con uno mismo. 3 ámbitos diferentes, en los cuales nos posicionamos frente a la experiencia instintiva de sentirnos amenazados, en esta actitud de defensa y también de un lugar de valoración donde hemos sido vulnerados de algún modo. ¿Cómo pudo hacer eso? ¿Quién se cree que es para tratarme así? Bueno, qué día feo para hacer tal cosa, o cómo pude ser tan tonto de comportarme de ese modo. Expresiones verbales que acompañan toda una serie de gestos y actitudes que se manifiestan en el cuerpo. Nuestro cuerpo, diseñado armónicamente para su pleno funcionamiento, tiene una parte muy importante para la subsistencia, que es donde se realiza la digestión, y es lo que llamamos el estómago, una parte baja. Allí, en el estómago, es donde se realiza la digestión. Ingresamos alimento, al estímulo de la recepción del alimento, el estómago comienza a contraerse y a dilatarse, y en ese movimiento segrega jugo gástrico, que es lo que facilita la digestión. Está en nuestro cuerpo para cumplir esa función. Y así es que asimilamos los alimentos y tenemos una buena digestión. Cuando me sobreviene la ira y me enojo, el cuerpo recibe la misma señal que como si ingresara alimento, pero tengo el estómago vacío. Pero el movimiento, la contracción y dilatación del estómago se produce igual, y por lo tanto segrega jugo gástrico. Esto hace que ese jugo gástrico, que es muy potente, muy ácido, no caiga sobre los alimentos, sino sobre las mismas paredes del estómago, y es lo que provoca la acidez y demás situaciones, ¿no? Que luego, como decíamos, puede terminar en una úlcera estomacal. ¿Cómo puedo contrarrestar este mecanismo orgánico, pero a la vez como inconsciente del estómago? Hay una franja de segundos, hay un tiempo hasta que esto se realice. Cuando soy consciente de mi enojo, al tiempo comienza este funcionamiento del estómago sin el alimento. Lo que puedo hacer y debo hacer en ese momento es capitalizar ese enojo, esto que veníamos charlando. ¿Cómo puedo orientarlo a una situación positiva? Entonces, esa contracción que se dio a nivel estomacal, busco libre y conscientemente relajarla. Y esto se hace a través de la respiración. También un dispositivo orgánico, algo que está en nuestro cuerpo, algo que sabemos hacer y que libre y conscientemente me propongo en ese momento para que esa mecha encendida, podríamos decir como ejemplo, tirarle agua, ¿sí? Apaciguar, apagar ese enojo. El enojo que no es apagado del estómago se ramifica en diferentes partes del cuerpo, sobre todo cuando ese enojo tiene que ver con aquello que se me ha hecho, y entonces yo que creo que tal cosa, y entonces eso
se da la conjunción entre el enojo y el orgullo, muy probablemente ataquen nuestras rodillas. Allí se va a localizar. Allí se va a localizar. Si nos duelen las rodillas frecuentemente y no hemos hecho ninguna actividad física en especial, no tenemos un sobrepeso que exija el cuerpo, debemos empezar a buscar por ese lado. ¿Qué enojo y qué actitud de orgullo frente a la vida tengo que manifiestan ese dolor? Entonces, es importante que al darnos cuenta, esta situación me enoja, o esta situación está despertando mi enojo, apaciguarlo con la respiración. Que es muy sencillo, todos nosotros lo hemos hecho y lo sabemos hacer. Simplemente debemos recordarlo e incorporarlo en el momento presente. ¿De qué respiración me refiero? Una respiración profunda de diafragma. Es decir, es como si nos imagináramos que nuestro vientre o nuestra panza es un globo y busco inflarlo y desinflarlo. Inflarlo y desinflarlo. Así respirábamos cuando éramos bebés. Vieron que inflan la pancita. Después, cuando nos ponemos de pie, nos olvidamos de esa respiración y empezamos a respirar más con la parte de arriba, digamos, de la caja torácica, lo que decimos comúnmente con los pulmones. Siempre respiramos con los pulmones, pero el aire ingresa mucho más profundamente desde la zona del diafragma. De hecho, tenemos mayor capacidad pulmonar y por eso este tipo de respiración la utilizan mucho los actores, artistas, la gente que necesita hablar demasiado. Es decir, nos provee de mucho más aire. Entonces, apareció la situación de la ira, se despertó el enojo, lo apago con este simple y claro ejercicio, que lo hago libre y conscientemente. Es decir, es pensar que mi vientre es un globo, lo inflo y desinflo. Lo inflo y desinflo. Lo inflo se trata de respirar de abajo del diafragma, no de hacer así, ¿no? Sino de llenar la panza de aire. A las 5 o 6 inspiraciones de este tipo, baja nuestra presión arterial, baja la temperatura que se ha elevado corporal y como que comienza a diseminarse ese enojo que estaba en nosotros. Hacemos una vez más para que nos quede como ejemplo y te invito a que lo hagas. Dale, inspiro profundo. Así, a la quinta o sexta vez de esta inspiración, voy a sentir que me relajo, que me apaciguo, que vuelvo a estar en orden, que vuelvo a estar en eje. Que eso que sucedió, que me enteré, que me dijeron, que vi, me afectó, pero no desequilibró mi día y no afecta mi salud. Se despertó la ira, pero no me enojé.
compartimos este módulo número 5, sanando los enojos. Hemos visto la emoción de la ira y como expresión de todo lo que somos, como cuerpo, mente y emociones, el resultado de la ira, cuando lo procesamos, es el enojo. Importante descubrir y reconocer y replantearnos justamente esto, ¿no? Esta complejidad de lo que somos y cómo orgánicamente se responde a un estímulo. Cuando digo orgánicamente, es decir, responde todo lo que somos. Responde desde las emociones, responde desde el pensamiento que me figuro frente a ese estímulo y responde desde lo corporal, desde mis músculos y mis huesos. No es por un lado o por el otro. Quizás tenga más presente lo que pienso, pero a la vez que estoy pensando estoy sintiendo algo y estoy teniendo una conducta corporal en respuesta a ese estímulo. Los masajistas decimos que el estado de relajación es ser quien sos. Y el estado de contractura significa estar impostando tu cuerpo y tus músculos en tratar de ser alguien que no podés, que no sos. Y esto es real. Es decir, ¿por qué? Porque esto orgánico, esta íntima relación entre las emociones, el cuerpo y la mente, hace que nuestro cuerpo, en totalidad, no hablando solamente de los músculos y los huesos, sino toda nuestra persona, lo que se mueve, lo que se expresa y lo que siente, lo haga de un modo fluido. Dejar fluir. En este momento, vos que estás viendo este video y yo que estoy hablando, los dos estamos respirando, ¿verdad? Si no estamos respirando estaríamos en problemas. Pero no estamos controlando la respiración. Fluye. Sigo hablando y te propongo que pienses en un paisaje de nieve. Te lo puedes imaginar y no vas a controlar la mente para que haya 1 metro de nieve y no 5 que te tape la luz. Es decir, fluye. Obvio que tenemos la capacidad de controlar. Vamos caminando y vamos a caminar a dar una vuelta por la plaza. Y fluye el movimiento. No voy controlando a dar pasos más chiquitos, más grandes. Voy relajado. Sí, lo voy a controlar cuando tengo que llegar a las 9 en punto y son 9 menos cuarto y estoy a 2 cuadras. Entonces intento caminar más lento. Al movimiento corporal le sumo el pensamiento de decir no tan rápido. Y la emoción de sentirme a gusto a las 9 y no tener que estar esperando en la puerta 10 minutos. ¿Se entiende la íntima relación entre las emociones, el cuerpo y la mente? Esto es importante para dejar que fluyan las emociones, dejar que fluya el pensamiento y dejar que fluyan nuestros movimientos, nuestro cuerpo. Aceptándonos, asumiéndonos y queriéndonos mucho. Desde una mirada positiva, abarcadora, una mirada que nos abraza y no una mirada represora, no una mirada contenedora desde lo moral, sino un dejar ser,
X momento produjo tal situación. Y eso despertó en mí la ira y automáticamente a los 3 segundos dije, a este lo mato. Puedo pensar, a ver, ¿por qué lo quiero matar? Y ya ahí, evidentemente, sí, tendré muchos motivos, pero en realidad lo quiero matar. No, bueno, estoy diciendo que, bueno, tomo distancia, busco que las consecuencias de aquello que puedo haber hecho me afecten lo menos posible y continuar mi camino. Acepto esa realidad, eso que pasó, acepto que tuve el sentimiento o la emoción que me llevó al pensamiento de decir, a este lo mato, y se disipa. Acompañado justamente con la respiración, con toda la cuestión corporal, decir, listo, ya está. No era lo que esperaba, obró de otro modo, en fin. No contracturándome frente a algo que pasó y que por más que me contracture, no voy a poder modificar. Del mismo modo con el enojo. ¿Es posible no tener ira? Si es posible, frente al calor, no transpirar, es posible no tener ira. Si es posible, frente al frío, no temblar, es posible no tener ira. Como no es posible no transpirar frente al calor y no es posible no temblar frente al frío, tampoco es posible no tener ira. Porque no es ni buena ni mala, es una emoción que nos provoca posicionarnos en una posición de defensa. Es instintiva. Después, cómo nosotros procesemos eso, ya no depende de la emoción, sino de la íntima relación que tiene con la mente y con el cuerpo. Esta cuestión de la contractura o la postura rígida, volviendo a esto humano y físico para que se entienda más lo emocional, está haciendo calor. Y entonces estoy transpirando, estoy en un lugar y tengo temor de que me sienta mal olor y demás, entonces me contraigo, me pongo duro. ¿Qué voy a lograr? Transpirar más. Bueno, me relajo, me transpiré, busco higienizarme lo más rápido posible y ya está. Hace frío y entonces voy caminando, se me contraigo y para no sentir tanto frío. El frío lo voy a sentir igual, pero con la diferencia que voy a volver a mi casa con mucho frío y con todo un dolor físico producto de aquello que yo mismo me autogeneré. Con el enojo nos pasa exactamente lo mismo. Es aceptarlo como aquel mecanismo de defensa que lo provocó y aquello que nosotros fuimos incorporando, pero sabiendo que el cuerpo tiene memoria. ¿Vieron el dicho que dice: el que se quema con leche ve la vaca y llora? Entonces, preguntarme, ¿cuáles son mis enojos? O con qué cosas me enojo más. ¿Me enoja más la injusticia? ¿Me enoja más que me ninguneen? ¿Me enoja más que me griten? ¿Me enoja más que no me den bolilla? ¿Me enoja más que no me valoren? Etcétera. Poder hacer una lista de prioridades. Porque eso que me hizo Juancito esta mañana probablemente sea la vaca de la leche que hace muchos años me provocó algo. El enojo es, como otras emociones, cuando quedan guardadas, es como una piedra. Tengo en mi mano una piedra que si a ese que quiero matar le pego, es interesante el peso que tiene, pero es livianita, digamos. Pero dando en la frente de alguien podría provocar un interesante golpe. Es livianita si la tengo un ratito. Si la sigo manteniendo,
y le sigo llevando, inconscientemente quizás, a las 3 horas ya no va a pesar 300 o 400 gramos, va a pesar un poco más, me va a doler la muñeca y posiblemente el brazo. Si sigo llevando esta piedra 3 o 5 días, el peso va a ser mucho mayor. Ni te cuento si esta piedra simbólicamente, pero realmente en su peso, se mantiene en mi mano 5 o 10 años. Eso ya pasó. Es borrón y cuenta nueva. No es así. Porque ese estímulo que recibí, ya sea a nivel emocional, a nivel mental o a nivel corporal, algo produjo. Y el que puede saber y puede buscar el camino de sanación de eso que se produjo, soy yo. Por eso, hurgar en aquello que me enoja, porque posiblemente y muy seguramente tiene que ver con enojos no resueltos, heridas abiertas que se actualizan frente a un suceso quizás de mucha importancia o mínima importancia, pero como tiene el mismo componente simbólico de aquello con lo cual estoy enojado, hoy me enoja. Y como me enoja, me contrae, y como me contrae me pone de mal humor, y como me pone de mal humor me trae dolor de cabeza, me sube la presión y termino diciendo, pero qué día de... Fíjate, no te enojes. Compartimos este módulo número 6, sanando los enojos. Les preguntaba en el módulo 5 qué enojos o qué situaciones veía como que se repetían en mi vida o que tenían una incidencia más propia a despertar esta acción de enojarme. Puede ser la injusticia, como puede ser la situación de abandono, como podría ser, bueno, el desaire o el desagradecimiento, la impunidad, bueno, diferentes situaciones, ¿no?, que se van a lo largo de la vida, que uno descubre como una amenaza a los objetivos o planes vitales, y eso la ira lo manifiesta a través del enojo. Nuestro cuerpo, junto con las emociones y nuestra mente, conforman ese ser tripartito que somos como seres humanos, como personas. Pero en esta función corporal hablamos de una memoria que está presente en todo el cuerpo y que tiene que ver con esos recuerdos, esas vivencias, esas experiencias, de las más felices como también de las más tristes y dolorosas. Y dentro de las tristes y dolorosas obviamente están las situaciones de enojo que pueden marcarnos el accionar de nuestro cuerpo, el modo de manifestarnos frente a ese estímulo, sobre todo en los primeros años de nuestra vida, siendo niños, alguna situación que nos enojó y que eso puede dejar como una herida emocional que abra la puerta a ser correspondida en otras situaciones.
¿sí? Por ejemplo, con 5 o 6 años podría ser que me enojé mucho por una mentira de mi papá. X cosa que me di cuenta que mintió. Y eso me produjo un gran enojo. Era pequeño, no tenía elementos como para entender el por qué manejó de ese modo la situación. Lo que podríamos decir en este ejemplo es que sé que me mintió. Y eso me produjo un gran enojo. En la memoria emotiva, desde lo corporal, en muchas de nuestras relaciones, por no decir en casi todas, en que nos vamos relacionando con otras personas, este enojo a la mentira de mi papá cuando era niño se puede repetir de muchas formas. Y es el origen de situaciones que entiendo que me enojan ahora, pero que en realidad tienen que ver, o es la correspondencia con aquel enojo no resuelto que sigue manifestándose y buscando ser atendido y hacer que en nuestro cuerpo esta emoción, con la ayuda de la mente o nuestro pensamiento, pueda ser del mejor modo transmitido y bueno, y que haga su proceso normal. Comparándolo con la comida, hacer del mejor modo posible la digestión de ese bocado, que en su momento puede no haber sido lo más feliz o el sabor más rico, pero bueno, nos dejó este estado de malestar estomacal. Y bueno, habrá que hacer todo este proceso para que se regule nuevamente toda la función. Del mismo modo funciona también con nuestros enojos. Ese enojo que se hace presente o se manifiesta sobre todo en la zona del vientre, atacando como base el hígado, toda nuestra función hepática, y que de allí depende de lo que ese enojo genere otros lugares del cuerpo donde puede ubicarse. Si ese enojo me lleva a una postura de una gran rigidez y un querer hacer algo, una manifestación de mi vulnerabilidad, pero a la vez de querer mostrarme como fuerte, lo que llamamos el orgullo, es muy probable que en un tiempo aparezca dolencias en las rodillas. El enojo se traslada del estómago a las rodillas. A modo de compulsivo, es decir, esto de querer terminar con esa situación, simbólicamente de matar o destruir a la amenaza. Muchos padecemos de bruxismo, un fuerte movimiento maxilar, entonces una gran tensión en todos los maxilares, y problemas dentarios. Esto es literalmente estar masticando la bronca. Estar masticando la bronca. De eso que pasó hace 3 días o de eso que pasó hace 20 años. Lo cierto es que seguimos masticando la bronca. Y el único que se ve afectado soy yo, o vos en este caso. No quien hizo que se produjera esa bronca. Entonces por eso es importante poder ubicar, individualizar los enojos, identificar qué es lo que más me enoja, y en camino de sanación preguntarme a ver qué tiene que ver con algunas vivencias de aquello que decíamos también en módulos anteriores, de aquel dicho, ¿no? El que se quema con leche ve la vaca y llora. Pero bueno, a ver, este enojo de hoy, más grande, más chico, ¿qué tiene que ver con aquellas situaciones pasadas?
están asimiladas, fueron asumidas, o necesito hacer un trabajo más profundo de sanar esas heridas. En este espacio que somos, un cuerpo, mente y emociones, donde el cuerpo, desde su memoria, nos expresa todas estas dolencias que aparecen como síntomas, ¿no? Y es donde se pone en funcionamiento ante el estímulo todos los órganos que corresponden a la misión que el cuerpo les encomienda. Y esto puede ser que sea real, que necesite hacer esta cuestión, digamos, de articular nuestras mandíbulas para hacer una buena masticación de la comida, o puede ser que estemos masticando la bronca, digerir aquello que tenemos en la panza, o estar quemándonos internamente con jugo gástrico cuando el estómago está vacío, o el tema de las rodillas, ¿no? Cuando el orgullo, tenemos una postura orgullosa frente a la vida, seguramente nos va a avisar el cuerpo con un dolor de rodillas. Te invito a que te preguntes de aquellos enojos, de los enojos más grandes, las situaciones que más te hicieron sentir tu vulnerabilidad, que podés aprender y que tiene que ver aquello con enojos más triviales o cotidianos en el día a día que vivimos. Dale, no te enojes. Compartimos este nuevo módulo, ya número 7, sanando los enojos. Y a esta altura, con todo el camino que hemos hecho, con todo lo que hemos podido reflexionar y fuimos compartiendo, preguntarnos: ¿es posible no enojarse? Y la verdad es que no. Porque, como he visto, el enojo proviene de la emoción, de la ira, que está en nosotros. Dependerá el uso que nosotros hacemos de esa emoción. En este caso, cómo vamos a encauzar el enojo. Decir, voy a tratar de no enojarme más, es hacer una afirmación que no tiene demasiado sentido. Porque ciertamente, desde nuestra vivencia, las situaciones que hemos transcurrido, las heridas emocionales, nuestra infancia, adolescencia, nuestra vida, habrá cosas, como les decía en el módulo anterior, que cuando veamos la vaca empezamos a llorar, porque nos quemamos con leche. Entonces, nuevamente planteamos que el axioma de la iglesia, es decir, lo que no se asume, no se redime. Y así como transpiro, como tengo sueño, como tengo hambre, como si camino demasiado, puedo tener olor a pies, incluso hongos y tantas cosas físicas, también tengo las emociones. Con las emociones se me ocurre esta idea del iceberg, ¿vieron esa montaña de hielo que aparece? Y que uno lo ve y es maravilloso el espectáculo visual de eso que emerge del agua, ¿no? Pero en el iceberg lo que se ve es una mínima parte, lo que sobresale del agua, comparado a todo lo que está debajo. Con las emociones que manifestamos y mostramos, nos pasa algo muy parecido. Podríamos hablar de las emociones
lindas, agradables, socialmente bien vistas. La alegría, el goce, el disfrute, todas esas cosas que nos hacen quedar bien. Aquellas que nos movilizan y nos cuestionan, como el miedo, la vergüenza, la ira, la tristeza, la angustia y tantas otras, quedarían en esa parte subterránea, como le gustaba decir a Jung, en las sombras. Y quedan como divididas. Entonces el proceso de sanación es integrar esas sombras para que salgan a la luz. La emoción, como la energía, como la vida, como el pan, como la manzana, como el auto, como cualquier cosa, no es buena ni mala. Va a depender del uso que yo, libre y conscientemente, haga de eso. El auto puede ser un vehículo que me lleve a cumplir funciones que necesito, pero también, si manejo alcoholizado y a toda velocidad, puede ser un arma mortal para mí y para los demás. Pero el auto en sí, la cosa en sí, no es ni buena ni mala. Depende del uso que yo, libre y conscientemente, haga de eso. Sanando los enojos significa reconocer todo esto que hemos visto en el transcurso del taller, toda esta mecha que se enciende, todo esto que despierta la ira, y entonces esas ganas de ir y apretarle el cogote hasta que se muera, esa misma fuerza que ya está, que movilizó mi cuerpo, llevarla y aplicarla y encauzarla en algo que sea bueno. No reprimirla, porque si no sería una fuerza interior que va a causar daño en mi cuerpo. Podríamos hablar de una agresividad positiva. Esa cosa agresiva, intempestiva, podríamos ir ponerse las pilas, entusiasmarse con un proyecto, tiene una dosis alta de agresividad positiva. Quiero hacer esto. Hay un ejemplo que seguramente nos va a resultar cercano a todos por lo que fue su testimonio de vida y para lo que representa para muchos de nosotros. Me refiero a Madre Teresa de Calcuta. Ella era una monja, estaba en una congregación, tenía la vida, entre comillas, solucionada y armada, estaba abrazando su vocación y estaba cumpliendo su función. Y en un momento, esta agresividad positiva se manifiesta en ella y decide salir. Abandona ese lugar de confort, abandona ese lugar que tenía seguro y va en busca de aquello que no sabe muy bien qué es, pero que sí sentía el impulso, la mecha encendida, la fuerza interior de poder realizarlo. Y así es que llega a la India, se encuentra con un pobre, el pobre le presenta su necesidad y ella comienza con lo que tiene a prestarle su oído, una caricia y después gestos más gestos más gestos, y es lo que conocimos después de la Madre Teresa de Calcuta. Si ella hubiera reprimido esta agresividad positiva, posiblemente hubiera muerto también en santidad en el convento donde estaba, pero su gran obra no hubiera salido. Fue posible porque encauzó esta agresividad positiva. Y ella lo dice en su biografía, ¿no? Que en su vida durante tres veces
tuvo que pedir que le exorcizara. Esa es la expresión de ella. Pedir que le exorcizara. Había algo que le hacía hervir la sangre. Y esa sangre hervida la puso en función de hacer cosas buenas, cosas valiosas, cosas que todos admiramos. Esto de la Madre Teresa no es solo para ella, sino para todos los hombres y mujeres. Descubrir eso que nos pasa, descubrir eso que tenemos a nivel orgánico, esa fortaleza que se despierta frente a aquello que descubrimos como una amenaza, y libre y conscientemente decidir qué voy a hacer con esto. Así como hemos crecido en edad, también debemos crecer y desarrollarnos emocionalmente. No puedo reaccionar frente al enojo como lo hacía cuando tenía 4 años o cuando tenía 15. Libre y conscientemente, frente a aquello que siento que me afecta, pensar, ¿qué hago con esto? En camino. Compartimos este módulo número 8, ya el final de este taller que hemos estado haciendo juntos, y sanando los enojos. Recordar esto que somos como seres humanos, seres tripartitos, con un cuerpo, una mente y emociones. Y en el ámbito de la emoción entraría todo lo que es la espiritualidad. 3 ámbitos que cuando uno está sano, está en armonía, están íntimamente vinculados y giran en forma sincrónica en sí mismo, pero íntimamente relacionados con los demás. Cuando nos disociamos, sentimos una cosa, hacemos otra y experimentamos a nivel corporal otra. Eso es vivir escindidos, vivir divididos, vivir de una forma esquizofrénica. El trabajo de lo emocional, en este caso con la ira, que luego se transforma en el enojo, es integrar esto en aquello que pienso y también a nivel corporal, que es lo que ejecuto. Como hemos visto, la ira como emoción funciona o aparece de modo inconsciente, no es algo que uno busque, sino que aparece en aquello que siento como una amenaza. Y esto es multiorgánico y sistémico. En otros ámbitos podemos procesarlo como más íntegramente. En lo emocional, si no hemos desarrollado, queda más disociado. Pero no porque no lo sepamos hacer, sino porque nos hemos olvidado de cómo hacerlo. Un ejemplo que todos conocemos y que todos hemos vivido, por ejemplo, el bebé en la panza de su mamá. Está tranquilo, muy pancho, está en su casa, en su ámbito. Todavía no piensa, ya siente emocionalmente y experimenta su cuerpo. Lo que no está desarrollado aún es la mente. Dentro del vientre puede sentir una presión de los músculos del vientre de la mamá, por un malestar estomacal, por presión de la angustia, puede sentir un ruido adverso que lo molesta, música estridente, algo que suena fuerte, es decir, algo que lo molesta. ¿Qué hace el bebé en ese caso? Succiona su dedo pulgar.
¿Por qué hace esto? Porque instintivamente descubre que ese gesto lo relaja. No está a los 9 meses el bebé en la panza chupándose el dedo, sino cuando hay una situación adversa. Después nacemos y tomamos otras actitudes. ¿Qué quiero decir con esto? Frente a las situaciones que nos sentimos vulnerables o amenazados, no es para que nos chupemos el dedo, sino poder reconocer corporalmente, junto con lo emocional, iluminados por la razón, qué actitud tomar en bien de mi armonía y también en aquello que puedo aportar de bueno hacia los demás. ¿Puedo no sentir ira? No. Porque en algún momento, si me siento amenazado, instintivamente va a aparecer la ira. ¿Puedo decidir no enojarme más? Al manifestarse la ira, corporalmente se manifestará y comenzará y será incipiente ese enojo. Lo que puedo hacer es que ese enojo incipiente no sea una bomba que detone. Es decir, al sentir el síntoma, tomar medidas para que eso sea llevado del mejor modo posible en mis actitudes corporales, mentales y por supuesto emocionales. Sentir la amenaza, que se despierte mi ira, enojarme y decir no pasó nada, es poner la bomba debajo de la cama. En algún momento eso va a detonar. Pensar que porque hice el taller o porque me involucro de tal modo no me voy a enojar más es una fantasía. Sí nos queda la tercera opción, que es, sabiendo cómo funciona, qué es lo que despierta en mí, pensar en tanto y en cuanto las acciones, momentos, circunstancias que me toque vivir, ¿qué voy a hacer? Diría Ignacio de Loyola, pensar hacia dónde ir y cómo. Pensar hacia dónde ir y cómo. La ira como emoción es engañosa en cuanto que al surgir de aquello que yo intuyo como amenaza, hace que me ponga en una forma rígida, que me contraiga y aparezca frente al mundo como más firme. Pero esto no es gratuito, porque esto trae una contractura corporal, esto trae una rigidez. Por eso muchas veces elegimos enojarnos antes, por ejemplo, que estar triste. Frente a una situación X de una persona o una circunstancia, preferimos enojarnos, es decir, ponernos fuertes y duros, a sentirnos tristes por aquello que no pudo ser o aquello que fue y se terminó. Es decir, porque la tristeza nos lleva a un estado de quietud, de apaciguamiento, y uno no puede estar triste estando duro. Para estar triste necesitamos estar relajados. Y en ese caso, la tristeza a nivel corporal es mucho más beneficiosa que la ira. Lo que pasa que la ira o el enojo nos hacen parecer frente a los demás, y muchas veces frente a nuestra mirada, como más fuertes. Esa fortaleza internamente hace que nos resintamos. Todos nuestros maxilares, dentadura, dolor de cabeza, cervical, el estómago, intestinos, rodillas, huesos. Toda una fortaleza que no proviene de nuestra esencia natural, sino de un estado de contractura y un estar en defensa. Que uno puede estarlo en un momento, un par de minutos, horas, a lo sumo días, pero no toda la vida.
Por eso, detectar aquello que despierta nuestra ira, que da lugar a un incipiente enojo, y eso, con esa fuerza, esa energía, esa llama que se prende, buscar lo que tengo a mi alcance, lo que me corresponde, el pensar hacia dónde ir y cómo, encauzar, llevar esa fuerza o aquello que descubra a partir de una amenaza en algo que se transforme en algo bueno, en algo lindo, en algo verdadero, en algo que me ayude a seguir viviendo, y también, por correlato, será para los demás. Un placer haber compartido este taller, y en camino. Muchas gracias.